Hola, amigos. Esta semana vamos a hacer algo un poco diferente. Estamos aquí en la conferencia Altcoin Bayer aquí en Riga, y, pues, estoy fuera de El Salvador. Pero vamos a retransmitir una entrevista que hice con Michael Ruiz. Él ha estado en El Salvador durante los últimos años. Ellos crearon un estudio allá, Sablin Studios, y puedes checar su página, Sablin Mindset, donde tiene varios videos muy buenos, tanto largos como cortos. Pero él aceptó que retransmitiera la entrevista que me hizo en nuestro podcast de esta semana. Así que espero que la disfruten, y aquí la tienen. Es difícil describirle a alguien, sin que lo vea, la transformación que ocurre en un joven cuando empieza a recibir pagos en Bitcoin y, por primera vez en su vida, se pregunta, ¿debería gastarlo ahora o mejor lo ahorro para el futuro? Simplemente ves una transformación total en su mentalidad. Antes, la gente sentía que la vida solo iba a empeorar. Ahora, están llenos de esperanza. No me puedo imaginar cómo era la vida con las pandillas, pero tú llevas aquí 20 años. ¿Cómo ha sido esa transformación aquí? La gente no salía a la calle. Salías de noche y parecía un pueblo fantasma. La gente no mandaba a sus hijos a la escuela, porque ahí era donde las pandillas reclutaban mucho. Así que, estimo que probablemente había unos 25,000 jóvenes al año que se unían a las pandillas. Entonces, si ves los últimos 5 años, estamos hablando de más de 100,000 jóvenes que se han mantenido fuera de ese estilo de vida. ¿Tienes algún consejo para la gente que quiere empezar a crear su propia economía circular de Bitcoin en su colonia? Empieza en pequeño y, sea lo que pienses hacer, redúcelo al 10% de ese tamaño. Por supuesto, no teníamos idea de lo que hacíamos. Yo pensé, vamos a hablar con otros que estén haciendo cosas así, y cuando llegamos nos dijeron, no, nadie hace nada parecido. Están locos. Eso nunca va a funcionar. Pero estábamos comprometidos. Dijimos, vamos a lograr que esto funcione. A veces me sorprendo cuando veo cosas en Twitter, porque pienso, mira a tu alrededor, aquí las cosas están explotando. Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo al podcast Sablin Minds. Hoy tenemos a una verdadera leyenda en el estudio. Él es el hombre detrás de Bitcoin Beach, uno de los pioneros que inició todo el movimiento de Bitcoin aquí en El Salvador, el señor Mike Peterson. Gracias por acompañarnos. Hola, es un gusto estar aquí contigo, Michael. Me encanta el estudio. Ustedes están haciendo cosas increíbles aquí. Es divertido ver, llegas con una idea y ver su evolución. Increíble. Sí, gracias. Así que Mike, en realidad quiero empezar con algo que escribí, y tal vez Matías pueda ponerlo en la pantalla aquí, pero es algo que escribí en 2021. Fue una semana después de la conferencia de Bitcoin en Miami, y fue cuando se anunció que Bitcoin iba a ser moneda de curso legal en El Salvador, y yo dije, lo más destacado de la conferencia fue un discurso apasionado de Jack Moles. Él presentó la noticia de que el presidente de El Salvador presentaría un proyecto de ley al Congreso para hacer de Bitcoin una moneda de curso legal. Solo tomó unos días para que el proyecto de ley fuera aprobado y se convirtiera en ley, convirtiéndose en uno de los eventos más significativos en la historia de Bitcoin y elevando la tecnología a un nuevo nivel de adopción. Lo que me parece increíble es que este evento monumental, tanto geopolítico como económico, realmente comenzó desde abajo, desde la base. Un hombre, Mike Peterson, transformó un tranquilo pueblo costero en una zona económica de Bitcoin, y esto llamó la atención del presidente Bukele, quien se convenció de los méritos de Bitcoin y vio una oportunidad para traer prosperidad a su país adoptándolo como moneda de curso legal. Eso fue hace casi 4 años, y tengo curiosidad, ¿lo conté bien? ¿Esa es la historia detrás de Bitcoin Beach? Sí. La única salvedad que haría es que definitivamente no fue solo un hombre. O sea, yo solo era parte de un equipo. Sin el increíble equipo que teníamos, ya sabes, solo habría quedado como una idea loca y no se habría llevado a cabo ni puesto en acción. Así que definitivamente no me atribuyo el mérito de que sucediera. Fue el equipo local el que lo hizo. Entonces, podríamos entrar en la historia de cómo se desarrolló todo, Bitcoin Beach, cómo surgió esa idea y, además, el desarrollo del proyecto en sí. Sí. Así que,
Me voy a ir hasta el principio. Vinimos a El Salvador en un viaje de surf creo que fue en 2004 o 2005, y nos enamoramos del país. Llamé a mi esposa y le dije, oye, tenemos que venir, tienes que venir aquí conmigo. Ella no vino en ese viaje de surf, y le dije, tienes que venir y vamos a comprar un lugar. Así que regresamos un par de meses después. Oigan, chicos, solo una breve, interrupción. Ahorita regresamos al emocionante programa. Pero de verdad quiero pedirles un favor. Asegúrense de estar suscritos si están viendo esto en YouTube. Si están escuchando esto en un podcast, por favor, tómense un segundo y dejen una reseña. Ya saben, ni siquiera tienen que escribir una reseña larga ni nada, solo den clic en el número de estrellas que quieran darnos. De verdad nos ayuda con los algoritmos para que más gente se entere de lo que está pasando aquí. Bueno, regresamos al programa. Compramos la casa en la que hemos vivido los últimos 20 años y, decidimos que esta sería como nuestra segunda casa en El Salvador. Así que, durante los siguientes 10 años, pasábamos un par de meses cada año aquí. Teníamos un negocio de temporada en Estados Unidos que nos daba flexibilidad en el invierno, así que esto se volvió como nuestro hogar de invierno. Y simplemente seguimos enamorándonos del país, pero también viendo los desafíos con los que estaban lidiando. En ese momento, tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, ya sabes, la pobreza, el hecho de que la gente sentía que no podía salir adelante en El Salvador. Así que los salvadoreños crecían en este lugar hermoso, pero tenían que irse porque sentían que no podían proveer para sus hijos o no podían protegerlos. Así que decidimos, mudarnos aquí de tiempo completo. Estábamos asistiendo a una iglesia en San Salvador, donde había muchos otros misioneros. Era una iglesia de habla inglesa, así que empezamos a ver a personas haciendo un trabajo increíble en el país, pero realmente pasándola mal, sus hijos batallando con la violencia, todo eso. Pensamos, oye, no necesariamente sentimos el llamado de iniciar algo, pero vamos a venir y apoyar a todas estas diferentes organizaciones que están operando aquí. Así que nos mudamos con la familia. Mis hijos, creo que en ese entonces tenían 6 y 8 años, y decidimos mudarnos y hacer de El Salvador nuestro hogar, y solo regresaríamos a Estados Unidos. Todavía teníamos el negocio de temporada. Lo redujimos un poco, y entonces regresábamos. Ya sabes, esa era más o menos la forma en que pagábamos las cuentas. Regresábamos y manejábamos nuestro negocio de servicios de alimentos en Estados Unidos cada verano, y luego volvíamos para acá, y así estuvimos durante varios años, y teníamos proyectos locales tanto en El Zonte como en Punta Mango, y de ahí fue más o menos de donde nació el proyecto de Bitcoin Beach, de uno de esos proyectos locales. De hecho, en ambos lugares, porque mucha gente no sabe esto, en realidad empezamos la iniciativa de Bitcoin en Punta Mango, y simplemente porque estaba muy lejos de donde vivíamos, decidimos, ok, vamos a enfocarnos primero en El Zonte, y después haremos Punta Mango. No estoy seguro si has ido a Punta Mango, pero está al otro extremo del país, ya sabes, lo que ahora llaman Surf City 2, o donde, si es que algún día sucede, estará el proyecto de Bitcoin City, así que teníamos varias cosas en marcha en la comunidad local porque, o sea, yo diría que probablemente un tercio de los niños se estaban uniendo a las pandillas. O sea, básicamente había como un camino para muchos de ellos que era, bueno, aquí no hay trabajos ni oportunidades, así que nos unimos a la pandilla local, y por eso teníamos este proyecto con los jóvenes, tratando de verdad de mantenerlos en la escuela y alejados de las pandillas, y alguien se enteró de esto. Ellos, sabían que yo también era Bitcoin, así que dijeron, oye, tal vez este donante que conocemos, que le gusta donar en Bitcoin, quiera ayudarles con este proyecto, y yo pensé, sí, lo dudo, pero vamos a ver. Nunca está de más escuchar a alguien, y, bueno, fui a esta reunión en Estados Unidos y, en realidad, no estaba reuniéndome con un donante. Querían permanecer en el anonimato y así se han mantenido, pero, básicamente escuché del representante lo que tenían en mente, y querían ver que surgiera una economía circular de Bitcoin, donde quisieran apoyar a organizaciones que no solo tomaran su Bitcoin y lo convirtieran a dinero fiat, sino a alguien que realmente entendiera la visión de iniciar un movimiento donde la gente no tuviera que convertir, donde realmente vivieran su vida en Bitcoin y sentían que eso, más que el valor en dólares, era lo más importante, ayudar a las personas a adoptar un estándar Bitcoin, y pues, sí. Eso fue como que lo inicial, y luego, ya sabes, por supuesto, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Yo pensé, bueno, vamos a ir a esta conferencia, es en Uruguay,
la conferencia latinoamericana de Bitcoin, y vamos a hablar con otras personas que estén haciendo cosas como esta. Y cuando llegamos allá, nos dijeron, no, nadie está haciendo algo así. Ustedes están locos. Eso nunca va a funcionar. Pero estábamos comprometidos. Dijimos, no, vamos a demostrarle a todos que están equivocados. Vamos a lograr que esto funcione. Y de hecho conocimos a gente increíble en esa conferencia que, aunque creo que tenían sus dudas, dijeron, sí, los vamos a apoyar en este esfuerzo. Y así, de ahí fue creciendo todo. No sé detalle quieras que cuente, pero esa es la historia de origen. Sí. O sea, hay muchísimas formas en las que podríamos abordar esto porque me imagino que en ese camino has tenido todo tipo de experiencias, por ejemplo, retos por los que seguramente has pasado y, como, incluso entender un poco el panorama. Y cuando lo pienso, por ejemplo, con el reto o el entendimiento del panorama, ¿qué tan importante es estar en un país donde sí tienen políticas amigables con Bitcoin cuando quieres empezar, como una economía circular? Definitivamente ayuda. Pero diría que no es un requisito indispensable. De hecho, estamos apoyando y colaborando con varios proyectos en todo el mundo, y muchos de ellos están en países que son indiferentes o incluso muy hostiles hacia Bitcoin. Así que no diría que sea un requisito. Y, de hecho, cuando empezamos en El Salvador, no era una jurisdicción amigable. No es que fueran una jurisdicción hostil, pero la mayoría de la gente en El Salvador ni siquiera había escuchado hablar de Bitcoin. Así que no era algo que realmente estuviera en el radar de nadie, creo yo. Y tratamos de asegurarnos desde el principio de involucrar al gobierno, no porque quisiéramos asociarnos con ellos necesariamente, sino solo para que supieran, oigan, esto es lo que estamos haciendo. No quieres que haya rumores, ya sabes, porque Bitcoin, especialmente en esos días, se asociaba con lavado de dinero, drogas y, ya sabes, todo ese rollo. Así que queríamos que supieran, oigan, esto es lo que estamos tratando de hacer. Estas son nuestras motivaciones. Y, ya sabes, resultó ser el lugar perfecto para lanzar el proyecto porque el gobierno ha sido increíble, y creo que desde muy temprano entendieron la visión de lo que podría significar para El Salvador adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, ser el primer país en el mundo en liderar este movimiento. Y, ya sabes, hemos visto cómo se ha reflejado en los beneficios que ha traído a medida que el país se desarrolla y atrae tanto capital intelectual como monetario de todo el mundo. Entonces, tu proyecto, Bitcoin Beach, originalmente pensé que era simplemente una idea orgánica que surgió y, ya sabes, básicamente Bitcoin es reuniéndose y diciendo, oye, ¿por qué no le llamamos a esto Bitcoin Beach? Pero he llegado a entender que es más bien un proyecto organizado, ¿es correcto? Sí. Entonces, surgió de un proyecto existente que ya teníamos y que estaba trabajando en la comunidad. Y entonces, y creo que hemos visto, al trabajar con otros proyectos en el mundo, que no es necesario tener eso, pero cuando tienes esa base, cuando ya existe esa confianza que has construido en la comunidad, cuando tienes esas conexiones, es mucho más fácil empezar algo que llegar de nuevo y que sea como, estos locos quieren que usemos este dinero del que hemos escuchado que se ha usado en un montón de estafas. O sea, es mucho más fácil si la gente ya te conoce, más o menos sabe cómo eres y sabe de qué vas. Así que, siempre le decimos a la gente, oye, si tienes la oportunidad de tomar un proyecto que ya existe o asociarte con uno para lanzar algo así, definitivamente te va a facilitar mucho las cosas. Y sí, la idea detrás del nombre es, ya sabes, yo estaba. En mi otro negocio, hacíamos muchas cosas en medios, así que siempre estaba pensando en ideas que llamaran la atención de la gente y que fueran fáciles de recordar. Así que estábamos en la playa y era sobre Bitcoin, y pensé, Bitcoin Beach. Genial. Y bueno, ahora estamos aquí, es 2025. Hemos tenido algunos años con Bitcoin como moneda de curso legal aquí, y ahora estamos en un punto donde, geopolíticamente, han ocurrido algunos eventos nuevos, principalmente con el FMI llegando a El Salvador o ya estando aquí y renovando algunos acuerdos, y El Salvador tomando un préstamo con ellos. Parte de ese préstamo y parte del acuerdo fue que tendrían que rescindirse partes de la ley Bitcoin. Entonces, en primer lugar, ¿por qué crees que esas fueron las condiciones? Y en segundo lugar, ¿eso ha impactado la economía circular aquí, específicamente en Bitcoin Beach? Sí. Creo que todos sabemos que el FMI no ve con buenos ojos a Bitcoin. Y no es solo en El Salvador.
Vimos que pusieron esas condiciones también en Argentina. Creo que vieron lo que estaba pasando en El Salvador, así que cuando hicieron el préstamo en Argentina, pusieron esa condición. Creo que el FMI se beneficia de la estructura de poder y el sistema financiero existentes. Y por eso, creo que para ellos, cualquier cosa que desafíe eso podría hacer que ya no sean necesarios. Y entonces, creo que a un nivel más profundo, hay mucho de eso. Creo que, en la superficie, simplemente tienes personas que están en el mundo financiero, son banqueros, tienden a ser más conservadores. Y por eso, creo que cualquier cosa que sea diferente o, ya sabes, ha habido muchos escándalos en el mundo de Bitcoin, y puede que ellos no sean capaces de diferenciar entre un FTX y, ya sabes, lo que es Bitcoin. Así que, para ellos, lo meten todo en el mismo saco, y por eso creo que, y no creo que todo sea, ya sabes, por motivos siniestros, pero sí creo que hay, ya sabes, que tienen un interés propio en mantener el sistema que existe actualmente, para que siga funcionando y poder seguir otorgando préstamos a países que tienen dificultades para pagarlos y que tienen que cumplir con sus condiciones. Así que sí creo que hay un elemento de control en todo esto. ¿Creo que realmente ha tenido un impacto y un impacto negativo? Yo diría que no. Creo que, en cierta medida, sí ha influido en la narrativa, y eso es algo que me ha sorprendido en los últimos meses. He tenido que dar un paso atrás y decir, ok, mi perspectiva va a ser diferente a la de otras personas. Porque he escuchado a muchos bitcoiners que están muy desilusionados. Ya sabes, algunos que se han ido de El Salvador, y otras personas que sintieron que se vendieron y se sorprendieron mucho, pero para mí no fue una sorpresa. El Salvador estaba en una situación financiera muy precaria. Han tenido décadas de presidentes que, en cierta manera, han llevado al país a la ruina, que han, ya sabe, acumulado deuda, y esto fue algo que Iñárritu heredó. No fue algo que él causara, sino que, ya sabes, también se complicó por el COVID y los cierres. Había deuda acumulada durante ese tiempo. Incluso sin eso, habrían tenido que hacer algún tipo de acuerdo de refinanciación para que esto, ya sabes, funcionara a largo plazo. La otra opción era no pagar la deuda, y hemos visto históricamente países que no pagan sus deudas y eso tiene todos estos efectos colaterales, así que creo que hubiera sido muy imprudente que El Salvador no pagara sus deudas. Así que vimos hace un par de años que, de hecho, contrataron, ya sabes, a un exfuncionario del FMI para que viniera a asesorarlos, así que ha sido obvio en los últimos años que, aunque hablaban de, básicamente, ya sabes, mandando al diablo al FMI, al mismo tiempo, son pragmáticos y realistas y sabían que algo tenía que hacerse. Así que creo que han estado jugando este tipo de juego del gato y el ratón, y cuando el FMI salió con esto por primera vez, o sea, iban a obligar a El Salvador a echar todo para atrás. Y creo que pensaron que tenían la ventaja, que El Salvador tendría que ceder ante cualquier condición que pusieran, y el presidente fue muy estratégico. Él simplemente, como que, los fue postergando y recompró deuda para ganar algo de tiempo. Hizo muchas cosas que le permitieron, poder negociar en sus propios términos y esperar a que el precio de Bitcoin volviera a subir, así que quedó como un genio por haber comprado Bitcoin porque en vez de... Sabes, cuando el FMI empezó a presionar con esto, El Salvador estaba realmente en números rojos con sus compras de Bitcoin, así que él, ya sabes, esperó hasta estar en una posición fuerte. También las cosas habían cambiado en Estados Unidos con la llegada de Trump al poder. Creo que, el FMI también sabía, no sabemos cuál va a ser la postura de Trump. Probablemente sea un presidente que no vea con tan buenos ojos al FMI como otros. Y en la administración anterior, en el primer mandato de Trump, Bukele y Trump tenían una muy buena relación. Así que creo que desde la posición del FMI, pensaron, más vale que cerremos un trato ahora. Así que creo que en el momento en que Bukele armó este acuerdo, él tenía la ventaja. Las cosas a las que él accedió no cambiaron nada en la práctica. O sea, el no obligar a los negocios a aceptar Bitcoin. Nunca se estaba obligando a los negocios a aceptar Bitcoin. Lo único a lo que me hubiera gustado que no se dieran fue que aceptaron no permitir que los pagos de impuestos se hicieran en Bitcoin. Creo que, simplemente desde un punto de vista funcional, como dueño de un negocio aquí, como alguien que quiere hacer proyectos en El Salvador, yo quiero hacer las cosas bajo un estándar de Bitcoin, y por eso,
quiero poder pagar mis impuestos en Bitcoin también. Y creo que eso solo va a causar un pequeño contratiempo logístico, pero en cuanto a la mayoría de las personas y su capacidad de vivir bajo un estándar de Bitcoin y usarlo en su vida diaria, ahora es más fácil usar Bitcoin que hace 3 meses o 6 meses. Cada vez mejora más el uso de Bitcoin. Así que no creo que haya tenido algún impacto práctico. Sí, y es interesante que también mencionaste el impacto psicológico que ha tenido en la gente aquí, porque desde mi punto de vista, creo que lo que hizo El Salvador con la ley Bitcoin fue crear una señal, un faro para los bitcoins de todo el mundo, mostrando que El Salvador iba en una dirección diferente, una que de alguna manera trascendía el viejo orden monetario y el régimen fiat, y que estaban adoptando una nueva forma de abordar la gobernanza y básicamente reconstruyendo la base de su sociedad sobre principios sólidos. Y creo que eso fue lo que atrajo a muchos bitcoins, y no soy alguien que crea en un enfoque de arriba hacia abajo, pero ya sabes que el gobierno señale que no solo no es hostil, sino que en realidad está adoptando un estándar Bitcoin, creo que fue algo enorme. Y la llegada del FMI a la escena creo que simplemente distorsionó esa señal y pienso que ese fue principalmente el daño que se hizo porque prácticamente todo sigue igual. Y creo que el aspecto más importante de todo esto es el hecho de que las ganancias de capital siguen igual, o sea, no hay impuestos sobre las ganancias de capital en tu Bitcoin y, a medida que Bitcoin se aprecia, sería perjudicial usarlo como moneda. Creo que estamos viendo eso en Estados Unidos y en otros países occidentales que sí graban esas ganancias de capital. Así que mientras eso siga igual, creo que en realidad nada práctico ha cambiado. Excepto por el tema de los impuestos, donde no puedes pagar tus impuestos en Bitcoin, eso es más una función práctica, como mencionaste. Sí, y en realidad eso, por mi experiencia, no se ha implementado. O sea, yo no he podido pagar mis impuestos aquí. Sí, Así que no era algo que ya hubieran implementado y yo lo veo como algo que probablemente van a cambiar más adelante. Entonces creo que viste a muchos bitcoins saliendo, publicando cosas en Twitter, diciendo, oye, Bukele, ¿por qué cediste en esto? ¿Por qué te rendiste? Te vendiste. Y luego viste al presidente respondiendo y diciendo, oigan, no ha cambiado nada. Seguimos comprando Bitcoin. Y ellos dicen, bueno, no puedes comprar Bitcoin porque el acuerdo con el FMI dice que no puedes comprar Bitcoin. Y él está diciendo, no, seguimos comprando Bitcoin. Seguimos acumulando. La gente estaba molesta. Decían, alguien miente. No, así no funciona el mundo. Mira los acuerdos con el FMI. El otro día estaba platicando con un amigo. Ella y yo estábamos medio riéndonos porque ves los otros acuerdos con el FMI, o sea, ponen todas estas condiciones y luego los países ignoran la mayoría, y el FMI llega y tiene una especie de sistema de calificación, ya sabes, cuando hacen sus evaluaciones, más o menos califican qué tanto están cumpliendo y tienen que alcanzar cierto nivel. Normalmente, suelen pasar por alto esos requisitos y siguen financiando a estos gobiernos, ya sea Argentina o, ya sabes, algún país en África. Entonces, Bukele sale y dice, vamos a seguir comprando, y la gente pregunta, ¿pero cómo puedes hacer eso? Bueno, porque él sabe que puede estirar la cuerda, pero no puede salir y decir, pues sí. En realidad no planeamos cumplir con esto, porque tiene que permitir que el FMI también salve las apariencias. Así que él dice, esto saldrá bien. Hicimos este acuerdo. Les permitimos salvar apariencias. Nos permite seguir adelante, como si nada, pero tenemos este financiamiento en camino. Mejoraremos nuestra calificación crediticia. La economía avanza con fuerza. Parece que todo es color de rosa por delante, pero algunos bitcoineros están tan confundidos y obsesionados con la idea de, ¿qué es? ¿Podemos comprarlo o no? Es como, la vida no es así de limpia, siempre es un poco desordenado, especialmente. y van a superar los límites. Sí, trata de política. Ese es un juego donde tienes que tener tacto y estrategia, y creo que Bitcoin. Y no siempre puedes decir lo que vas a hacer. Sí, tienes que dejar ese espacio gris para que el FMI pueda salvar la cara con su gente. Esa es simplemente la realidad. Cuando la gente está tratando de presionar, bueno, queremos saber quién está mintiendo, quién tiene la razón. Es como, sí, lo estás viendo totalmente mal. Sí, los bitcoins ven todo más en blanco y negro, y la política, desde mi perspectiva, opera completamente en un área gris. Sí. Entonces,
¿Qué significa todo esto para El Salvador, para Bitcoin Beach? Sé, ¿cómo ves el futuro aquí? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Solo basándote en lo que has estado viendo? ¿Sigue siendo el país de Bitcoin? ¿La gente sigue viniendo aquí? ¿Todavía hay gente invirtiendo aquí? ¿Y cómo ves el futuro aquí? Sí, sigue siendo 100% el país de Bitcoin. Y la gente pregunta, ¿cómo? Bueno, Bitcoin ya no es moneda de curso legal. Es como, moneda de curso legal es uno de esos términos que nadie realmente sabe qué significa para empezar. Hay muchos estados en Estados Unidos que han aprobado leyes que nombran al oro y la plata como moneda de curso legal. Pero no obligan a todos los negocios en esos estados a aceptar oro y plata, así que en mi opinión, es algo similar aquí. Bitcoin sigue siendo moneda de curso legal. Esto sigue siendo el país de Bitcoin. Todavía tienes la administración más amigable del mundo en cuanto a impulsar Bitcoin. O sea, se están preparando para implementar educación sobre Bitcoin en todo el sistema de escuelas públicas, empezando, creo, desde segundo grado, y cada año tienen un programa diferente de educación financiera, ya sabes, pero eso va a incluir Bitcoin y estará enfocado en Bitcoin. Entonces, ¿en qué otro lugar del mundo tienes algo así? Tienes, por ejemplo, a Tether, que es una empresa muy amigable con Bitcoin. Obviamente, no es puro Bitcoin, pero es una empresa, creo yo, que está dirigida por Bitcoiners que quieren ver que la libertad que trae Bitcoin, como, se propague por todo el mundo. Y entonces tienes a ellos haciendo de El Salvador su sede. Sus ingresos netos en un año son el doble, creo, de toda la base impositiva de El Salvador. Así que tener una empresa de ese tamaño que está haciendo de El Salvador su hogar, ya sabes, todo esto. Hicimos un podcast con Wisdom Mempool. Ellos se están preparando para mudarse de Japón para acá. Hay muchas empresas de Bitcoin que están llegando en masa, pero no solo empresas que están directamente en el espacio de Bitcoin, sino Bitcoiners que son dueños de todo tipo de empresas diferentes que se están mudando a El Salvador y que ven esto como su jugada por la libertad. Y tenemos un montón de gente en el espacio de salud descentralizada que tal vez ese sea más su enfoque que Bitcoin, pero son, ya sabes, muy afines a Bitcoin y están conectados con el ecosistema de Bitcoin. Así que tienes todas estas comunidades diferentes, creo, convergiendo en El Salvador y, sí. O sea, solo mira a tu alrededor. Están construyendo por todos lados. Los precios de bienes raíces siguen subiendo. Las oportunidades siguen creciendo. Ves negocios surgiendo por todos lados. No solo extranjeros. O sea, la gente local también se está beneficiando de esto. Ellos son los que están empezando los negocios. Hemos visto salvadoreños regresar de Estados Unidos. A veces me sorprendo cuando veo cosas en Twitter porque pienso, mira a tu alrededor, aquí las cosas están explotando. Sin embargo, El Salvador sigue siendo un país en desarrollo, desde mi perspectiva, y eso es genial para los emprendedores. Eso significa que hay muchas oportunidades. ¿Qué crees que necesita El Salvador en cuanto a industria, negocios, servicios? Tú llevas aquí 15 años, 20 años. 20 años, sí. ¿Qué dirías que necesita evolucionar aquí para que suba de nivel y especialmente en cuanto al estilo de vida? Sí. Creo que en su mayoría va a tomar tiempo. Esa es la realidad. Para mí que llevo aquí 20 años, solo ver en los últimos 5 años lo impresionante que ha sido el cambio y cómo la gente viene ahora y siente que aquí es medio rústico. Hombre, deberías haberlo visto hace 10 años. Ahora es lujo comparado con antes. Creo que, incluso en otros 5 años, la gente se sorprenderá de lo mucho que ha avanzado esto. Pero lo bueno es que aquí hay mucha oportunidad, porque la realidad es que antes los estándares eran bajos. Y entonces, ya fuera la construcción o la calidad de, ya sabes, los electrodomésticos o cualquier cosa que tuvieras, los servicios empresariales, había muchas cosas que faltaban. Bueno, ahora tienes gente que viene con dinero, así que hay toda esta oportunidad, ya sea que tengas. Si quieres fabricar ventanas aquí, hay una necesidad enorme de empresas que hagan buenas ventanas, porque la mayoría en el país todavía son de un solo vidrio, incluso en construcciones nuevas. Sí. Y entonces, y las ventanas de doble vidrio son carísimas,
Así que si llegara una empresa que fuera buena haciendo ventanas, o sea, empresas de pintura que El Salvador, los pintores no usaban cinta lonas. Simplemente, ya sabes, la pintura era para proteger las cosas y si caía algo en el suelo o donde fuera, no pasaba nada. Obviamente, a medida que llega gente, tienen diferentes estándares de estética y quieren líneas definidas y pintura limpia. Así que, si eres una empresa de pintura que sabe cómo hacer eso, aquí te iría increíble y harías una fortuna. Así que siento que hay todo tipo de oportunidades de nicho diferentes. No tienes que estar en tecnología. Cualquiera puede ofrecer un gran servicio. Sí. ¿Y cuál ha sido tu motor, entre tus misiones aquí en El Salvador y la creación de Bitcoin Beach, el proyecto allá y la economía circular? ¿Qué dirías que es lo que te impulsa a hacer todo eso? Creo que, sabes, al crecer como cristiano y que eso sea como el motor de mi vida y mis decisiones, siento que estamos aquí para servir a los demás y que en realidad es a través de servir a otros que uno encuentra la verdadera felicidad personal. Creo que por eso las personas más felices del mundo suelen ser aquellas que están sirviendo a los demás. Y entonces, creo que, ¿qué mejor lugar para poder servir? Hay tanta oportunidad en El Salvador y la gente aquí es tan cálida y acogedora y simplemente veo tanta esperanza aquí. Así que para mí, simplemente parecía el lugar natural para poder venir, participar y sentir que pertenezco, pero también que puedo aportar. Y en términos de historias en las que has tenido un impacto o en las que has visto una fuerza positiva de Bitcoin o tus esfuerzos, ¿tienes alguna historia de ese tipo que puedas compartir en la que hayas visto algún tipo de transformación ocurrir? Sí. No quiero tomar a las personas por su nombre ni nada, solo por su propia privacidad. No les he preguntado antes, pero muchas de sus historias ya han sido contadas por otros visitantes. En general, tomaré solo el caso de El Zonte. Por ejemplo, cuando empezamos, la mayoría de los niños nunca iban a la preparatoria porque no había una prepa local y era peligroso ir a la comunidad cercana. Entre el 80% y el 90% de los niños terminan la prepa. Nadie de la comunidad había ido a la universidad. Ahora, hay docenas que ya se graduaron o que están en la universidad en este momento. El nivel de negocios que vemos crecer, iniciados por jóvenes emprendedores, incluso la gente que ahora ofrece clases de inglés en El Zonte. O sea, lo han convertido en un negocio. Ver a todos estos jóvenes, para ellos el sueño antes era irse ilegalmente a Estados Unidos y trabajar en algún empleo sin futuro. Ahora, sueñan con construir algo aquí en El Zonte, o no solo en El Zonte, esto está pasando en todo el país. Se está viendo una gran disminución en la cantidad de personas que se van a Estados Unidos. Ven que hay posibilidades de construir algo en El Salvador. Incluso les dicen a sus amigos que están en Estados Unidos, oye, deberías regresar. Aquí hay más oportunidades que probablemente las que tienes allá, especialmente si ahora hablas inglés. Y pues, sí, ves una transformación total en la mentalidad. Antes, la gente sentía que la vida iba a empeorar y ahora esperanza. Sí. Eso es lo que sentí cuando llegué aquí por primera vez, esa esperanza y ese optimismo, y tenía que ver principalmente con la transformación que estaba atravesando el país en su conjunto. Y ya casi, diría yo, 1 año y medio, intermitente, ¿no? Viví aquí 8 meses, y antes de eso, viajaba unos 6 meses cada mes aquí. No me puedo imaginar cómo era la vida con las pandillas. O sea, yo no lo viví para nada y parece que ha sido totalmente erradicado. Nunca me he sentido inseguro aquí. Ni siquiera he interactuado con un pandillero ni nada por el estilo. Pero tú llevas aquí 20 años. ¿Cómo ha sido esa transformación aquí? Es difícil describírselo a la gente que no lo vivió, porque de verdad era algo así, como una cosa opresiva que se sentía sobre el país, especialmente,
había momentos en los que las cosas mejoraban un poco y había algo de esperanza, pero luego venían épocas en las que los asesinatos se disparaban, o sea, la gente ni siquiera salía a la calle. Salías de noche y parecía un pueblo fantasma. O sea, todos vivían, sus casas eran como búnkeres. Ya sabes, mandaban a sus hijos a Estados Unidos y podían o fuera de la ciudad, a pueblos cercanos que, pues, tenían menos control de las pandillas. La gente no mandaba a sus hijos a la escuela porque ahí era donde, ya sabes, las pandillas reclutaban a muchos. Y realmente parecía que la vida se estaba acabando para la gente de aquí. Quiero decir, recuerdo que tuvimos una época muy mala en la que, ya sabes, 3 de nuestros vecinos fueron asesinados en un periodo de 3 semanas. Incluido el tipo que vivía justo frente a nosotros. Lo escuché. Le dispararon 40 veces. Fue simplemente una locura. Y de hecho, ahora es justo ahí donde recientemente pusieron la estatua monumento de Satoshi en el Zonte. No sé si has visto esa, tienen una similar en Lugano. La acaban de poner junto al skatepark ahí, pero ahí es donde vivía ese tipo en ese entonces, y en ese tiempo era una casita muy humilde. Y, pues, era esa sensación de que, sí, nadie quería estar en El Salvador, nadie quería quedarse, y nadie pensaba que eso pudiera cambiar alguna vez. Así que para mí, ver este cambio a que la gente esté llena de esperanza, que El Salvador tenga una tasa de homicidios mucho más baja que la de Estados Unidos, que sea, ya sabes, la idea de que no recuerdo si fue el presidente o alguno de los altos funcionarios de Costa Rica que recientemente estuvo aquí recorriendo cosas y tratando de obtener información del gobierno, la idea de que Costa Rica busque consejo en El Salvador hubiera sido motivo de risa hace 5 años. Así que simplemente ver ese tipo de cambio, y luego, lo otro que creo que mucha gente no comenta y no se da cuenta es cuántas vidas jóvenes se han salvado gracias a la represión. Y hay mucha gente enfocándose en, oye, existe la posibilidad de que personas inocentes estén en la cárcel en este momento. Y eso en sí mismo es algo muy complicado porque, después de haber estado en El Salvador todos esos años, te das cuenta de lo arraigadas que estaban las pandillas en las comunidades. Así que, incluso si tuvieras todos los hechos, si tuvieras un juicio completo, si cada persona tuviera un abogado defensor y un fiscal, sería muy difícil desenredar quién debería estar en la cárcel y quién no. Porque muchas de estas personas participaban en cosas, pero eran obligadas a participar, pero luego, en cierto momento, ellas mismas eran las que obligaban a otros a participar. ¿Sabes? Había gente que hacía favores solo por miedo a perder la vida o por miedo a que les pasara algo a sus hijos. Así que incluso saber quiénes eran las víctimas y quiénes los perpetradores es casi imposible de descifrar. Así que no creo que hubiera sido posible para El Salvador detener esta especie de flujo continuo de jóvenes hacia las pandillas sin hacer esta represión tan grande. Y con eso, sí, va a haber daños colaterales, pero la otra opción era permitir que esto simplemente siguiera por años. Y entonces, si lo ves, yo estimo que probablemente había unos 25,000 jóvenes al año que se unían a las pandillas. Así que si lo ves ahora, probablemente está en los cientos, o sea, ni siquiera de miles. Prácticamente nadie se une a pandillas ahora porque nadie quiere ser parte de eso. Han hecho los costos muy altos. Si ves los últimos 5 años, más de 100,000 jóvenes se han mantenido fuera de ese estilo de vida. Y entonces, cuando estamos evaluando el costo de estas cosas, tenemos que considerar qué significan esas 100,000 vidas de jóvenes que se han salvado, más los millones de salvadoreños que ahora tienen libertad. Perdón, disculpa, lo siento. Me pongo un poco emocional con esto, pero los millones de salvadoreños cuyas vidas ahora son libres, la prosperidad económica que ha llegado, y sí, por supuesto, cualquier persona que es encarcelada injustamente es una tragedia,
y no estoy justificando eso ni diciendo que no debamos hacer todo lo posible para evitarlo. Pero tienes que poner estas dos cosas en la balanza, y eso es algo de lo que nunca escucho a nadie hablar. Los más de 100,000 niños cuyas vidas han sido salvadas por esto. Perdón. No, no te preocupes. De verdad aprecio la emoción detrás de lo que dices, porque escuchamos sobre esto en las noticias, en los titulares y en publicaciones de Twitter y así, pero tener a alguien aquí que realmente estuvo con estos niños, que vio por lo que pasaron y vivieron la violencia y los asesinatos aquí, y ver la transformación que ha ocurrido, creo que realmente te hace entenderlo a un nivel mucho más profundo. Y yo te agradezco por, ya sabes, ir ahí y compartir eso conmigo. Y, hablando de los niños, ahora tenemos un país aquí que es seguro, y creo que eso es una parte enorme de la reconstrucción. ¿Qué crees que más tiene que pasar? La educación es una parte importante que debe darse aquí para que estos niños que están creciendo ahora tengan una oportunidad de prosperar con esta nueva base que se ha establecido. 100%. Antes, la verdad era que era difícil motivar a la gente para que siguiera en la escuela porque su respuesta era, ¿para qué? Como, aquí no hay trabajos. No hay oportunidades, pero ahora hay un montón de oportunidades. Están llegando empresas. De hecho, hay una falta de talento, especialmente en ciertos campos específicos. Hay una gran demanda y necesidad de trabajadores educados en estos campos, y ahora existe una fuerza impulsora y una razón para motivar a la gente a seguir estudiando y obtener una educación. La proliferación de clases de inglés y la gente que vemos aprendiendo inglés les está abriendo oportunidades de trabajo, no solo aquí en El Salvador, sino también como trabajadores globales. La realidad es que estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Estas cosas toman años, si no es que décadas, para cambiar, y el sistema educativo aquí era bastante pésimo si retrocede 5 años. Están haciendo un montón de cambios, están tratando de renovar las escuelas, llevarlas a mejores estándares, traer mejores maestros, pero es muy difícil tomar algo que estuvo descuidado por tantos años y no puedes simplemente de la noche a la mañana convertirlo en, ya sabes, un sistema escolar modelo. Así que en realidad me sorprende lo rápido que han podido cambiar las cosas y el progreso que han logrado. Me encantan cosas como la iniciativa de Bitcoin de llevar esta educación a todos los sistemas escolares aquí, y creo que dentro de 10 años, ya sabes, vas a ver a El Salvador como un lugar que está haciendo bien las cosas en educación. Definitivamente no están yendo por el camino woke de tratar de victimizar a todos y, ya sabes, sobreproteger a la gente. Ellos están diciendo, oye, ¿qué necesitamos hacer para realmente tener trabajadores educados que puedan, de alguna manera, llevar al país hacia adelante? En cuanto a Bitcoin Beach y su misión, ¿la educación también es parte de esto? ¿Y qué impacto ha tenido en los niños? Sé que ustedes alguna vez estuvieron asociados con Ope House. ¿Eso sigue siendo así y cuál ha sido el impacto ahí en el Zonte? Sí. Entonces, Ope House y Bitcoin Beach como que surgieron al mismo tiempo y luego, en los últimos años, hemos separado un poco esos esfuerzos. Seguimos teniendo una excelente relación de trabajo, pero Jorge fue desde el principio una parte muy importante de Bitcoin Beach y esto no podría haber sucedido sin él. Él quería enfocarse en el Zonte y en los proyectos de la comunidad local y asegurarse de que esos no se quedaran olvidados mientras nosotros crecíamos y hacíamos cosas. Así que estuvo bastante bien. Dividimos el equipo y ellos se están enfocando en las iniciativas locales, dando clases de inglés especialmente con los niños pequeños. Y nosotros hemos seguido con más de las iniciativas relacionadas con Bitcoin. Muchos de ellos todavía tienen componentes sociales,
pero ya no solo están enfocados en el Zonte, ahora están realmente enfocados en todo El Salvador y después en todo el mundo. Ahora estamos trabajando con probablemente 60 o 70 diferentes. Ya perdí la cuenta, hay tantos que siguen surgiendo, pero son diferentes economías circulares de Bitcoin alrededor del mundo. Así que, creo que, y me encanta cómo ha sucedido porque creo que es mejor que las organizaciones se vuelvan grandes y algo torpes y burocráticas. Es mejor tener una forma descentralizada de hacer las cosas y que ciertas personas tomen ciertas iniciativas y otras personas se encarguen de otras. Así que hemos hecho varias cosas relacionadas con la educación. Trabajamos con el Ministerio de Educación para desarrollar el plan de estudios que implementan en las escuelas. Obviamente, mi premio Bitcoin fue clave en su enfoque educativo. Creemos que eso está genial. Es buenísimo tener lugares que solo se dedican a eso. Lo clave es darse cuenta de que eso compite con aquello. Pero no todo esto es sinérgico, o sea, tener más. Mientras más de estas cosas tengamos, mejor, porque no es que falten oportunidades o necesidades allá afuera, pero si faltan personas preparadas para ir y cubrir esa necesidad. Sí, y, bueno, regresando al tema de la economía circular, dijiste que estás trabajando como 60 o 70 horas y, ya sabes, tú mismo impulsaste tu propia economía circular de Bitcoin aquí, y luego está la economía circular de Bitcoin en Berlín, y estoy seguro de que están surgiendo otras por todo El Salvador. ¿Tienes algún consejo para la gente que quiere empezar a crear su propia economía circular de Bitcoin en su barrio, en su comunidad? O sea, una es empezar en pequeño, y lo que siempre digo es que empieces en pequeño y luego, cualquier cosa que creas que quieres hacer, redúcela al 10% de ese tamaño, porque la gente quiere decir cosas, quiero llegar a toda mi ciudad, y es no. Empieza en un solo barrio porque el efecto de red que necesitas con las transacciones de Bitcoin requiere que haya un núcleo de lugares donde la gente pueda gastar Bitcoin, recibir pagos en Bitcoin, donde la gente esté transaccionando con Bitcoin. Y luego es mucho más fácil si solo tienes un barrio. Con el tiempo, eso se irá expandiendo al resto de la ciudad. Pero si intentas hacer el enfoque de escopeta e irte por toda la ciudad, nunca va a funcionar porque alguien va a usar Bitcoin una vez y luego ya nunca va a tener otra oportunidad de usarlo. Así que siempre le digo a la gente, empieza en pequeño y trata de basarlo en algún tipo de proyecto comunitario o necesidad y asegúrate de tener lazos y conexiones reales en la comunidad porque va a requerir mucho acompañamiento. Mucha gente va a estar confundida. Van a pensar que tal vez es una estafa. Van a pensar que tal vez tienes motivos ocultos o segundas intenciones. Por eso necesitas pasar mucho tiempo con la gente y realmente fortalecer esa conexión y esa base de confianza. Por eso es mucho más fácil si ya existe un programa con el que te puedas asociar. Y tú tienes un podcast y todo un estudio de medios allá en Bitcoin Beach y durante el tiempo que hemos estado aquí en El Salvador, nosotros también hemos tenido nuestro podcast y nuestros proyectos de medios y eso me hizo darme cuenta del poder de los medios. ¿Crees que ese aspecto de los medios también es un componente importante para construir una economía circular de Bitcoin? Sí. La verdad es que Bitcoin Beach nunca habría tenido éxito sin el componente de los medios. Y eso fue algo que aprendí de mi negocio anterior que tenía en Estados Unidos, simplemente cómo los medios pueden impulsar las cosas. Así que, desde los primeros días, no es que hagas las cosas para tomarles fotos o grabar videos. Eso, obviamente, no es lo importante. Pero para que la comunidad en general apoye algo, tienen que saber que existe. Sí. Y para que ellos se enteren, tienen que escucharlo varias veces. Solo porque escucharon algo una vez, piensas, pero ya oyeron un podcast. Sí, pero han escuchado como 50 podcasts. Si escuchan tu historia unas 5 veces, van a decir, órale, debería checar eso. Supimos que tener a los medios de nuestro lado traería seguidores. Eso haría que,
en realidad la gente fuera a El Zonte porque no. El proyecto de Bitcoin Beach en El Zonte no iba a funcionar a menos que atrajéramos a bitcoiners de todo el mundo para que vinieran, gastaran su Bitcoin en El Zonte, compraran propiedades ahí, invirtieran ahí, hicieran de ese lugar su hogar. Para sostenible, necesitábamos el Bitcoin llegando fuera. Sabíamos para eso aprovechar los medios. Aprendes ciertas cosas. O sea, como el nombre de Bitcoin Beach, tienes que tener algo fácil, pegajoso y una historia diferente. Sabíamos que esta era una historia muy diferente y por esos 60 minutos no se presentó, porque mi apariencia. Como, obviamente, eso todo el mundo lo sabe. Ya sabes, bajaron porque esta era una historia loca. No fue así, no tuvo nada que ver conmigo. Era como, wow, hay una comunidad en El Salvador, de todos los lugares, que está viviendo bajo un estándar de Bitcoin. Esto es una locura. Y creo que es muy útil, cuando tienes una historia única, usar a los medios para difundirla, y luego esas cosas como que se van sumando entre sí. Una vez que un medio la toma, los demás también lo hacen. Todos se siguen. Si creen que es una historia, debe serlo. Ya sabes, es como una red de autovalidación y... Absolutamente. Así que es importante. Para mí es trabajo. No me gusta, no es algo que realmente disfrute, pero veo el poder y el beneficio que tiene. Así que, sí. Siempre animo a la gente, te guste o no, a que saques la historia allá afuera. Si nadie sabe de tu proyecto y nadie va a llegar a gastar Bitcoin ahí, o a apoyar o involucrarse, va a ser muy difícil que tenga éxito. Sí, me imagino que simplemente se quedaría estancado. Ya sabes, consigues que algunos vendedores se unan y luego nadie. Sí, pero si nadie está gastando Bitcoin, ellos no van a querer. O sea, incluso cuando llega la prensa, eso valida el proyecto ante los vendedores. Ellos piensan, esto no es una estafa. Debe ser real. Tienes a Bloomberg aquí. Ellos, ya sabes, para ellos, eso lo hace más real. Y entonces, sí, creo que es importante. Es trabajo. No, el lado del podcast me encanta. El podcast, no tratando de monetizarlo. Lo que hacemos es simplemente contar una historia y eso me encanta. Para mí eso no es trabajo, pero hacer el aspecto mediático definitivamente es trabajo. Sí. Como alguien nuevo frente a la cámara, entiendo totalmente de dónde vienes. Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta para Bitcoin Beach de aquí en adelante? ¿Algún plan? Realmente solo estamos tratando de que esto siga creciendo a nivel mundial, así que no queremos perder el impulso con los proyectos locales, queremos asegurarnos de que, ya sabes, sigamos comprometidos con eso, que tengamos al equipo local que está haciendo ese trabajo. Pero también estamos dedicando mucho de nuestro tiempo a trabajar con, como dije, hay docenas de, ya sabes, probablemente. Podrían ser cerca de 100 ya. No he contado recientemente, pero de estos proyectos en todo el mundo. Así que recientemente hicimos una cumbre de economía circular de Bitcoin como parte de la conferencia Plan B que se realizó aquí en enero. Había gente que venía temprano por eso. Tuvimos gente de todo el mundo que vino. Unas 15 economías circulares se unieron. Pasamos una semana haciendo talleres y compartiendo ideas. No solo les dijimos qué hacer, sino que aprendimos de lo que están haciendo. Vaya, nunca hubiéramos pensado en eso. Esa es una gran idea. Y ver ese tipo de conocimiento compartido en la comunidad y ver la camaradería que surge de eso. Así que en eso estamos invirtiendo mucho de nuestro tiempo ahora, en tratar de iniciar estos proyectos y ayudar a sostenerlos y llevarlos al siguiente nivel, para que puedan tener el mismo impacto en sus países que el que Bitcoin Beach tuvo en El Salvador. Sabes, obviamente no todos los países van a tener ya sabes, un líder lo suficientemente visionario como para que se animen a adoptar Bitcoin, pero nosotros les ayudamos a ver que, de diferentes maneras, pueden impulsar a sus países hacia adelante, aunque no sea a nivel gubernamental, sino simplemente a nivel de adopción local. Sí. Bueno, tengo una pregunta para ti que es un poco inesperada.
Pero, Sí. ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la visión a gran escala que tienes para El Salvador? ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿Es que todos usen Bitcoin y dejen completamente de lado el dólar? ¿Cuál es el destino final y real de tu misión? El destino final es que, los salvadoreños no sientan que tienen que irse de El Salvador, que sientan que pueden tener éxito aquí, que veamos que se convierte en una especie de faro de esperanza para los países vecinos. Ves que los países vecinos empiezan a notar lo que está pasando aquí e intentan replicarlo. En cuanto a la adopción de Bitcoin, creo que hacia allá va la cosa. No creo que importe si queremos que eso pase o no. Creo que esa es la dirección el mundo se mueve. No pasará de la noche a la mañana. Esto puede que tome una década ver que el uso de Bitcoin aquí supere al uso del dólar. O sea, el dólar ha estado aquí por tanto tiempo. Tiene ese efecto de red. Está tan entrelazado con todo. No soy ingenuo al pensar que pasará de la noche a la mañana, pero en 10 años la gente dirá, sí. Prefiere usar Bitcoin porque funciona mejor. Así que, ese no es el objetivo final. El Bitcoin es la herramienta. El objetivo final es ver a las familias prosperar. Y Bitcoin ha sido una parte fundamental de eso, obviamente. ¿Crees que la cultura del ahorro está empezando a crecer aquí? Porque desde mi perspectiva, sabes, este país ha pasado por muchas dificultades, desde la guerra civil hasta la violencia de las pandillas, y prácticamente estaba en modo de supervivencia. Y cuando estás en ese modo, solo piensas en el día siguiente y no piensas en ahorrar para el futuro, así que llega Bitcoin y, simplemente, no sé si hay una mejor palabra que ósmosis, ¿sabes? Solo con interactuar con él, transforma tu mentalidad hacia una de ahorro, prudencia y todo eso. ¿Ves que eso está empezando a arraigarse en ciertas circunstancias aquí? Sí, es difícil. Es difícil describirle a alguien sin que vea la transformación que ocurre en un joven cuando empieza a recibir pagos en Bitcoin y por primera vez en su vida se pregunta, ¿debería gastarlo ahora o mejor lo ahorro para el futuro? Porque en El Salvador no existía una cultura de ahorro cuando empezamos. O sea, la tasa de ahorro era, probablemente una de las más bajas del mundo y realmente existía esa sensación de, como, quién sabe qué va a pasar mañana, así que mejor hay que vivir el día. ¿Sabes? También hay muchísima gente que vivía de las remesas que les mandaban desde Estados Unidos. Y entonces, la cultura de las remesas es como una especie de asistencia social hasta cierto punto, porque no están trabajando por ese dinero, viene de Estados Unidos. Creo que mucha gente aquí no se da cuenta de lo duro que sus familiares tienen que trabajar para ganar ese dinero en Estados Unidos. Creo que existía esta mentalidad de, como, pues en Estados Unidos haces muchísimo dinero y ahora son ricos y nos mandan, ya sabes, una miseria para acá, así que, pues, la agarramos y nos vamos a comprar pollo campero o McDonald's con eso, en vez de ahorrarlo. Y entonces creo que había, como, una mentalidad de asistencia social combinada con un, oye, quién sabe si vamos a estar vivos mañana, así que, pues, ya sabes, como este modo de supervivencia. Y ahora, con el cambio en el tema de la seguridad, la gente está pensando a más largo plazo. Con la llegada de Bitcoin, están pensando en el valor del dinero por primera vez. Se están dando cuenta de que hay un costo de oportunidad entre gastar hoy y, ya sabes, ahorrar para el futuro. Pero también, ves, realmente creen que hay un futuro aquí en El Salvador, así que quieren ahorrar para poder comprar una propiedad, para poder invertir en un negocio. Cuando solo miras alrededor, o sea, todos los negocios están haciendo mejoras en su infraestructura. Ya sabes, trayendo nuevo equipo, señalización. O sea, la gente cree que hay un futuro aquí. Y eso quizá no sea como ahorrar en el banco, como lo pensamos tradicionalmente, pero invertir en un negocio es una de las mejores formas de ahorro que puedes tener. Así que sí, definitivamente estamos viendo ese cambio. Mike, ¿hay algo más que quieras abordar aquí en esta conversación? ¿Algo más que quieras decir? Pues, solo que la gente debería venir a El Salvador y,
y ver cómo están las cosas. Tengo curiosidad. ¿Cuál ha sido tu perspectiva al venir aquí y operar un negocio? ¿Cuáles crees que son los mayores retos que todavía tiene El Salvador para atraer emprendedores y personas de todo el mundo? Y ves que eso cause algún roce con los locales, que sientan como, oye, ahora que El Salvador es exitoso, ¿por qué vienen extranjeros a quitarnos los trabajos? Que en realidad no es así. Normalmente crean empleos y la gente no. Pero eso es natural. En Estados Unidos, la gente siente que este pastel es de cierto tamaño. Si alguien más llega, se lleva una parte de mi pedazo, en vez de ver que estamos haciendo el pastel más grande. ¿Qué ves como emprendedor? Sí. Creo que El Salvador es un lugar con muchísimas oportunidades y un líder visionario que está abriendo el camino lo mejor que puede para levantar este país. Y ahora hemos visto empresas que se están metiendo en este espacio, como Tether, y vemos gente de todo el mundo mudándose a El Salvador con sus esperanzas y sueños. E incluso, ya sabes, los multimillonarios. El otro día estaba hablando con alguien y me dijo, sabes, tal vez antes solo 1 o 2 multimillonarios venían al país al año. Sí. Y acabamos de tener una reunión aquí donde eran más de 50, ¿sabes? O sea, creo que he conocido, o he comido o cenado con, como 5 o 6 multimillonarios, como en los últimos 2 años. Nunca he conocido a un multimillonario en mi vida y probablemente nunca he estado en la misma habitación con uno, y nunca hubiera pensado que El Salvador sería el lugar donde te toparías con este tipo de personas. Sí. Y entonces, en ese sentido, hay mucha energía moviéndose aquí. Sin embargo, después de 1 año y medio de estar aquí, también tiene sus retos. Como mencioné, El Salvador ha estado en la oscuridad durante 40, 50 años. No está desarrollado de tal manera que una persona acostumbrada a las comodidades lo experimente en toda la sociedad, en todo el país, ¿sabes? O sea, si hay zonas donde hay más dinero y cosas así, y si puedes vivir en esa zona y construir tu vida ahí, quizá podrías encontrar las comodidades y los lujos que te harían sentir a gusto. Como yo lo describo es, si vienes aquí a construir, es el momento adecuado. Y si vienes aquí buscando comodidad, pues todavía falta 1 o 2 décadas para que llegue a ese nivel. Así que realmente depende de la mentalidad, pero si vienes aquí con una mentalidad emprendedora, hay mucho crecimiento por delante. Y creo que esto se va a descubrir como cualquier fiebre del oro. Y ahorita, estamos en esos primeros días donde realmente puedes aprovecharlo. O sea, en el poco tiempo que llevo aquí, llegamos y empezamos a trabajar de inmediato, y pudimos tener un gran impacto muy rápido y generar mucha publicidad en los medios y cosas así, y eso fue porque, en la forma en que lo estábamos haciendo, no había mucha gente haciéndolo de esa manera. Así que es fácil encontrar tu nicho aquí muy rápido. Como dijiste, alguien que venga aquí y quiera hacer construcción de calidad va a destacar. Alguien que venga aquí y quiera ofrecer atención dental de calidad va a destacar. Y creo que con el tiempo lo que vas a ver es que los estándares simplemente van a subir gracias a la competencia del libre mercado. Pero también creo que es importante que haya una oportunidad para que los salvadoreños también crezcan a medida que el país lo hace. Y no he sentido ninguna animosidad. Solo he recibido amabilidad hacia mí. Pero al mismo tiempo, no estoy compitiendo con ellos a un nivel en el que esté construyendo un negocio que realmente, ya sabes, participe en la economía local de una manera muy TSK visible, ¿sabes? Pero tengo curiosidad contigo. ¿Ha habido críticas hacia tu proyecto y Bitcoin? Sé que aquí el sentimiento está dividido respecto a Bitcoin, así que me pregunto qué tipo de reacciones negativas, si es que has tenido alguna, has recibido. Bueno, siempre está, ya sabes,
la crítica de que Bitcoin está impulsando la gentrificación, que hay gente que viene con dinero y eso está desplazando a otros. Creo que cada vez que hay, como desarrollo y llegan cosas nuevas, siempre va a haber ganadores y perdedores en eso. En general, la sociedad gana, pero habrá personas que se verán afectadas negativamente. Y por eso creo que es importante que, a medida que se produce este desarrollo, el gobierno proteja a las personas que pueden resultar perjudicadas y que se aseguren de mantener a la población comprometida, entusiasmada con lo que está sucediendo aquí. Y creo que Bukele hace un gran trabajo con eso. Sabes, lo veo como en zigzag. Creo que es muy partidario del libre mercado, pero a veces sabe que la adaptación al libre mercado va a ser dolorosa y que a veces tenemos que asegurarnos de que la gente sepa que nos preocupamos por ellos, así que hará algunos movimientos importantes, como pagar las facturas de agua y electricidad de la gente durante un mes. Que no creo que sea algo malo, pero no es necesariamente, como, lo que yo pienso que va a ayudar al país a largo plazo, pero sí ayuda a que la gente siga apoyando y sientan que están participando en la creciente riqueza y oportunidades aquí. Y entonces, creo que él está muy conectado con ese aspecto, con la importancia de mantener a la gente involucrada. Y en general, diría que, como, no he visto eso. Creo que la gente es muy acogedora con los extranjeros, están muy contentos de que la gente realmente quiera estar en El Salvador. En general, ese nivel es muy hospitalario. Yo solo. Mi preocupación es a largo plazo porque creo que El Salvador seguirá atrayendo gente de todo el mundo. Así que es muy importante que veamos a los salvadoreños teniendo éxito y, de verdad, ellos tienen la ventaja competitiva, tienen la ventaja de jugar en casa, tienen, ya sabes, muchas ventajas. Los extranjeros muchas veces tienen una mentalidad diferente o pueden ver productos diferentes u oportunidades distintas ahí. Y por eso creo que ambos pueden impulsarse mutuamente para que los dos lleven su juego a otro nivel. Y eso es más o menos lo que espero ver. Lo otro que he notado, y estoy tratando de descifrar de dónde viene, porque, ayer estaba hablando con alguien y decíamos, casi se siente como si hubiera vibras de mercado bajista en la comunidad de Bitcoin en El Salvador en este momento. Y no sé, ya sabes, obviamente el precio ha estado algo estancado, pero aún así, sabes, estamos lejos de un mercado bajista. Pero, sabes, parte de eso probablemente sea, ya sabes, la gente un poco desilusionada con lo del FMI. Pero, lo que más me ha desanimado es que parece que ahora hay como diferentes bandos en El Salvador, dentro de la comunidad de Bitcoin. Y entonces, muchas veces ni siquiera me entero de estas divisiones y me ponen en un bando o en otro del que ni siquiera sé, solo porque hablé con alguien, entonces debo estar en contra de ellos o algo así. Y yo pero creo que eso es una lástima porque hay muchísima oportunidad aquí y de alguna manera siempre termino metido en estas cosas, y la realidad es que nunca tienen nada que ver con Bitcoin, casi siempre son rollos personales y los Bitcoins son muy ideológicos y ven todo en blanco y negro, y no solo cuando se trata de Bitcoin, también con sus asuntos personales. Y entonces, eso es algo que espero que la gente pueda dar un paso atrás y darse cuenta, como, oye, los otros Bitcoins aquí no son competidores, no son enemigos, no tenemos que ser los mejores amigos, pero todos tenemos el mismo objetivo. Queremos ver a El Salvador triunfar. Y entonces el tipo de tribalismo y Estamos hablando dentro del campo de Bitcoin. Todas estas son personas que no quieren estafadores. Hablamos de Bitcoins de corazón que no se caen bien y se pelean por cosas que no tienen nada que ver con Bitcoin. Me gustaría que eso se detuviera, para que todos podamos enfocarnos en el objetivo final. Sí, creo que eso es solo un aspecto de la naturaleza humana, y el hecho de que la comunidad de Bitcoin aquí es bastante pequeña, y todos se conocen, ya sabes, en buena medida. Ya sabes, vas a las mismas reuniones y los ves en el Zonte. El Salvador en general no es un país grande, así que Sí. Creo que es solo una de esas cosas. A medida que la comunidad de Bitcoin aquí crezca, eso empezará a disiparse
no será tan notorio porque cada quien encontrará su lugar dentro de todo el ecosistema de Bitcoin. Pero ya que abriste la caja de Pandora aquí, tengo curiosidad. ¿Qué más te preocupa a medida que El Salvador evoluciona? Porque como yo lo veo ahora mismo, es casi como un lienzo en blanco. Ves la playa y la costa, incluso eso está realmente poco desarrollado, y sé que algunas personas están preocupadas por, ya sabes, que la costa se sobredesarrolle con enormes condominios y edificios altos y cosas así conforme pasen los próximos 20 o 30 años. ¿Ves que eso vaya a pasar? ¿Tienes alguna reserva sobre eso? ¿O simplemente es el camino inevitable, del desarrollo para los países que buscan prosperidad? Sí, eso toca un tema que me llega mucho, porque la verdad es que yo lucho mucho con esto, porque lo que estamos viendo en el Zonte ahora mismo, de hecho, alrededor de mi casa donde he vivido los últimos 20 años, que hace poco me mudé y ahora son las oficinas de Bitcoin Beach, pero literalmente tenemos torres rodeándonos, como en 270 grados. Hay 4 torres, ya sabes, de 7, 8, creo que son 7 u 8 pisos los que han construido alrededor. Así que ha cambiado totalmente la sensación y el ambiente del lugar. Siento que ha perdido algo de su esencia, específicamente en esa zona. El Zonte en general, todavía siento que conserva su esencia. Así que yo estoy muy a favor del desarrollo. Creo que es importante que apoyemos el desarrollo porque eso trae oportunidades para la gente local. A veces tienes Algunas personas se oponen al desarrollo son los extranjeros que han vivido por un tiempo. Es como, bueno, encontré mi pedacito de paraíso, quiero cerrar la puerta y que nadie más entre. Eso es porque ganaste tu dinero en Estados Unidos y puedes vivir relativamente barato y no estás tratando de ganarte la vida. Los locales viven en pobreza, funciona para ti, pero no para los locales. Así que creo que lo más importante es encontrar algo que funcione para los locales. Me gustaría que pusieran algunas condiciones para asegurarse de que no, ya sabes, cambiemos totalmente el carácter de la comunidad, porque siento que el Zonte, a largo plazo, tiene más potencial de desarrollo si conserva su esencia. Si pierde su esencia y solo se convierte en un montón de torres, nadie va a querer ir ahí. Pierde lo especial. Ahorita los hoteles pueden cobrar más caro, los restaurantes pueden cobrar más caro porque todos quieren estar ahí. Pero si destruyen eso, no le va a beneficiar a nadie. Así que me encantaría ver que siga habiendo desarrollo e inversión, pero que encuentren la manera de hacerlo sin arruinar, la belleza del lugar. Sí, sabes, es interesante, pero yo tiendo más hacia el libertarianismo y estar aquí me ha hecho cuestionarme en varios aspectos. Número 1. ¿Eres más de tendencia libertaria? Soy más libertario. La gente debería poder hacer lo que quiera con su terreno. Pero ves que alguien pone una torre junto a tu casa y ni siquiera puedes ver el sol, eso afecta tu propiedad. Te hace cuestionarte, ¿dónde está ese dar y recibir y qué papel debe tener el gobierno? Sí, y eso es exactamente a lo que me refería. No solo eso, sino que ves a Bukele, el líder fuerte que impone su poder de una manera que eleva a su gente, y eso te hace preguntarte, ¿hay un lugar para el poder estatal a ese nivel? Y luego vives aquí y simplemente enfrentas los retos de vivir en un país que está en ascenso, y te das cuenta, ok, ya veo por qué podrían tener leyes de zonificación donde no puedes hacer un concierto en un barrio residencial, cosa que sí pasa aquí. Sí. Y cosas así. Así que ahora me he convertido en mis puntos de vista se han vuelto un poco más abiertos a la idea de, ya sabes, algún tipo de regulación para mantener cierta visión que tienes para la comunidad en general y parece que has llegado un poco ahí también. Sí, es gracioso. Estaba hablando con un desarrollador que se especializa en comunidades de libertarios. Y ellos tienen cosas en Belice, Honduras y Nicaragua, y él dijo,
todo el mundo viene. No quieren ninguna asociación de propietarios, no quieren ninguna restricción sobre lo que pueden hacer en sus tierras, hasta que vivan en una comunidad donde no haya restricciones sobre lo que la gente puede hacer. Y dicen, oye, deberíamos tener algunas ordenanzas de sonido que digan que no se puede hacer ruido después de esto o, ya sabes, bueno, él no debería poder abrir un negocio justo al lado de mí, ya sabes, mi casa, donde tiene camiones de reparto a las 6 de la mañana, ya sabes, dando marcha atrás para hacer la entrega, ya sabes, así que es un desafío porque tengo una concepción muy libertaria y me gusta retroceder cuando alguien dice que necesito obtener un permiso para algo. Y entonces. Pero luego ves como que, ok, hay una razón y siento que en Estados Unidos y en muchos lugares se exagera y como que cobra vida propia. Pero, sí hay cierto papel para esas cosas. Incluso aquí hay propiedades donde, ya sabes, solo averiguar, ok, oye, ¿cómo podemos pavimentar este camino? Y te das cuenta de que es muy difícil lograr que los vecinos se pongan de acuerdo. Así que lo que normalmente pasa es que unos pocos pagan por ello y el resto se aprovecha y se beneficia sin pagar. Entonces, que el Estado venga, haga algo y requiera que todos paguen impuestos por ello y que todos paguen. No digo que yo esté a favor de eso, pero, como que puedes ver ambos lados del asunto. Sí, el mecanismo de coordinación. Sí. Es difícil de resolver y parece que el Estado surgió por esa razón y es algo de lo que es difícil escapar, especialmente considerando la naturaleza humana. Pero, ya sabes, pensando en otras formas de crear una comunidad y una sociedad e inculcar tus valores en ella, tenemos aquí el ejemplo de Morp's Life y me gustaría saber qué opinas de proyectos como ese, que realmente buscan construir una comunidad con visión de futuro pero que también piensan mucho en los locales y en cómo integrarlos en eso. No, me encanta el corazón detrás de lo que están haciendo y será hermoso cuando terminen el hotel y el restaurante allí. Jugmem es. En la práctica, siempre es mucho más difícil que en teoría. He tenido conversaciones con ellos sobre esto porque ellos han tenido. Tienes que tener mucho cuidado cuando traes gente. A veces la gente empieza a esperar cosas muy rápido si haces cosas buenas por ellos. Y entonces, creo que eso es simplemente la naturaleza humana. Así que, no quieres crear una comunidad de personas donde, ya sabes, tengan ya sabes, sentido de derecho. Y ese es siempre el reto, ¿no? O sea, cómo llegas y ayudas a la gente sin crear un sentido de derecho exagerado y, ya sabes. Y luego lo opuesto. Hacer un desastre de todo. Sí, y luego, por el otro lado, sin crear una división también. Sí. Así que es muy, muy desafiante. O sea, hacer trabajo comunitario y proyectos comunitarios es muy lento y tedioso y, o sea, nadie que esté en esto lo ha hecho perfectamente. Todos te van a contar todos los errores que han cometido y tampoco vas a poder hacer feliz a todo el mundo. Eso creo que de ahí viene el dicho, ninguna buena acción queda sin castigo, porque la gente llega por cosas así, porque siempre habrá personas que no están contentas y dicen, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Tuvimos un tipo loco que me estaba mandando mensajes todos los días por un tiempo. Fue como, no ayudas ni construyes hospital. Yo estaba como, ¿qué? Wow. Deberías construir un hospital. Eso sería genial. Algo como, nos encantaría, por así decirlo, apoyarte. Por así decirlo, hazlo. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? No hemos construido. Nunca dijimos que construyéramos un hospital. O sea, tienes que entrar con la mentalidad de que muchas veces va a parecer que nadie te lo agradece. Que la gente se va a quejar de cosas de las que en realidad se están beneficiando. Y así es la naturaleza humana, no es cosa de los salvadoreños. Así son los humanos. Bueno, dicho eso, quiero decir que realmente aprecio mucho tus esfuerzos. Bitcoin Beach fue mi puerta de entrada a El Salvador, como lo fue para mucha gente. La verdad, Chembera, Paco y todo tu equipo ahí hicieron un trabajo increíble al darnos la bienvenida. Es un equipo increíble. O sea,
Literalmente, ellos son los que hacen que todo avance. Es increíble. Así que diría que estás haciendo un trabajo fantástico construyendo comunidad. Y muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado aquí en Sabrint Studios y por seguir impulsando la misión de Bitcoin. Como dije, yo te veo como una leyenda. Alguien que, ya sabes, vio una oportunidad, la tomó y la llevó lejos, creando todo un movimiento. Y, solo quiero decir gracias. Y gracias también por venir. No, gracias. Gracias por la invitación. Estoy súper emocionado de haber podido ver sus estudios y ustedes tienen las mejores gorras. Así que... Muy bien, gracias, Mike.